Vivimos en el siglo donde la globalización es el hecho económico y político dominante. Parece claro en la economía mundial que el proteccionismo, las barreras arancelarias, no es solución a los problemas de la globalización, pero tampoco lo es el crecimiento mediante grupos financieros o ingeniería en el mercado de valores. En este siglo XXI, el progreso, la prosperidad para una sociedad surgirán de la creación, producción y distribución de productos y servicios competitivos. Hablar de competitividad es pensar estratégicamente y viceversa. Competitividad es introducirse en el futuro, en ese futuro donde permaneceremos el resto de nuestros días. El producto o servicio que requiere la competitividad, competitivo, requiere calidad, eficacia, innovación tecnológica y sostenibilidad. Hemos aprendido también que todo lo que hemos logrado o haya logrado una sociedad, la libertad, el progreso, el bienestar, no es algo alcanzado ya definitivamente, sobre todo el progreso y el bienestar. No es algo que no podamos perder, es algo que para mantenerlo debemos estar vigilantes y actuar como ciudadanos responsables. La sociedad tinerfeña y canaria va a tener que afrontar problemas complejos. Problemas que requieren de personas capaces de ser flexibles, pensar críticamente, con coraje intelectual y visión estratégica. Es decir, que sean fuente de innovación y creatividad para nuestra sociedad y para nuestra economía. El desarrollo de la ciencia y la tecnología lleva implícito la idea de progreso. El siglo XX, fundamentalmente la segunda mitad, es el triunfo, se conoce como el triunfo de la ciencia y la tecnología que pasan a formar parte esencial de la cultura. Conceptos como el átomo, el gen o el computador pasan a ser términos habituales en nuestras conversaciones. El siglo XXI no sabemos cómo se llamará o cómo se determinará, pero hoy por hoy parece ser que es el siglo de la aceleración. Y la aceleración es la velocidad partido por el tiempo, es decir, todo ocurre muchísimo más rápido. Y por lo tanto, el objetivo estratégico de nuestra sociedad, el que tenemos que perseguir, es convertirnos en una economía del conocimiento, dinámica y competitiva, capaz de un crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo, con una mayor cohesión social junto con las infraestructuras adecuadas que convierten a nuestro territorio en atractivo dentro de la economía mundial. Nuestro mundo es cada vez más abierto, intercomunicado e interdependiente. Las infraestructuras imprescindibles para conseguir este objetivo en una isla son puertos, aeropuertos y el punto neutro de acceso, el NAP. El NAP, que es el punto de acceso a la red mundial de comunicación e Internet, puerto y aeropuerto de los operadores digitales de voz y de datos. Fíjense ustedes que hace 500 años, por convertirnos nosotros, Tenerife, el resto de las Islas Canarias, pero fundamentalmente Tenerife, en paso o parada e intercambio entre Europa, África y América, nos convertimos en un centro de negocio y de prosperidad. Hoy el NAP es el principio de un nuevo viaje, pero esta vez hacia el futuro, que no es otro que África y América Latina. E instalados, todos nosotros instalados en un barco mucho más potente y universal, el de las telecomunicaciones y la innovación, y que se desplaza a la velocidad de la luz. Conectividad implica competitividad. Para ser competitivos necesitamos la conectividad y para estar conectados, pues obviamente necesitamos también ser competitivos. ¿Cómo empezó este proyecto que hoy presentamos? Pues en el año 2005 la Comisión Europea elaboró un informe realizado por especialistas portugueses, españoles y franceses en el que compararon las regiones insulares ultraperiféricas con sus territorios continentales, es decir, Madeira y Azores con Portugal continental, Canarias con España continental y las ultraperiféricas francesas con Francia continental. La conclusión, dura, una conclusión que era fundamentalmente las regiones insulares ultraperiféricas de la Unión Europea son cada vez menos competitivas y se alejan cada vez más del progreso y la prosperidad, comparativamente con sus territorios continentales. Y el principal motivo eran dos. Uno, el coste de las telecomunicaciones
y el segundo, el debilitamiento progresivo del sector TIC, el denominado sector TIC, que es tecnología, información y comunicación. En la economía de la globalización, nada es posible sin los avances en el mercado del transporte de datos. Una industria invisible e incomprensible para la mayor parte de los ciudadanos, pero que es sumamente importante. Un cable de fibra óptica, una maravilla de la ingeniería que puede transmitir 50.000 conversaciones, 800 millones de conversaciones telefónicas simultáneas, 800.000 correos electrónicos por segundo, es decir, que puede transmitir, es una cosa tan sencilla como esta. Es una clara maravilla de la ingeniería y fíjense ustedes, este es el cable real, el cable que estamos trazando con la península nosotros, y la fibra óptica son los 8 pelitos que están al final, el resto es todo protección. En el 2006 nos pusimos en marcha, nosotros solos, con el claro objetivo de convertir a Tenerife y a Canarias en la plataforma tecnológica de la información para África, América y Europa. Además, obviamente, de disponer la capacidad cuantitativa y cualitativa de banda ancha a precios competitivos y permitir el acceso a todos los operadores. Elaboramos una estrategia de actuación y nos dirigimos en primer lugar a 2 sitios. Bruselas, a la Dirección General de Política Regional, donde se había elaborado precisamente ese informe que nos abrió los ojos a todos nosotros, y tuvimos una reunión haciéndole una propuesta determinada y el responsable, bueno, pues no nos creyó mucho de que éramos capaces de hacer lo que proponíamos, ¿no? Y nos dijo, si ustedes hacen lo que están proponiendo, se adelantarán en 20 años al resto de los territorios ultraperiféricos europeos. Yo no sé si son 20 años, si son 25 o son 15, pero lo cierto es que damos un paso gigantesco hacia adelante. El segundo viaje, un mes más tarde, fue a la ciudad de Miami, ciudad cuyo condado de Miami-Dade, está hermanado con Tenerife, y saben ustedes también que es una de las ciudades más dinámicas del mundo. Y es la sede de Terremark. Terremark es la empresa líder de los NAPs, de los puntos de acceso neutro. Esto fue entre mayo y julio del 2006. El 25 de julio del 2006 nos visitó Bill Clinton y en una conversación privada que mantuve con él le expliqué el proyecto que teníamos nosotros en marcha. El hombre mostró desde el principio, mostró sus apoyos, nos dijo además que él entendía que esta era la plataforma, el portaaviones de paz que necesitaba el mundo para que la ayuda pudiese ser efectiva a los países que son nuestros vecinos, los países, la mayor parte de ellos, de extrema pobreza. Creamos, por lo tanto, a principios de agosto, esto fue en julio, el NAP, con los siguientes objetivos. NAP, repito, es el punto de acceso neutro. Lo que pasa es que dicho en inglés es al revés, Neutral Access Point. Ella es convertir a Canarias en un nexo de unión entre continentes mediante el desarrollo del NAP en Tenerife y aumento exponencial, es decir, de una forma exponencial, pues todo lo que es la conectividad submarina entre Canarias, África, Europa y América Latina. Fomentar la penetración de la información a través del aumento de la competencia, construyendo el desarrollo de África, facilitando un mejor acceso y provocando la liberalización de las telecomunicaciones. Servir de base para que las empresas TICs, canarias y extranjeras, tecnología de la información y la comunicación, puedan operar en África y en el resto del mundo desde Canarias, desde Tenerife. Además, encargamos a la empresa quizás más especializada en España de lo que son los grandes impactos económicos y sociales, que es el Centro de Estudios Económicos Tomillo, le encargamos un libro, un estudio, que es este libro, escrito en inglés, en francés y en español, que es el impacto económico del NAP en Canarias y en África Occidental. Analiza de una forma, pues yo creo que extraordinariamente profesional, lo que es el impacto económico, la relación que existe entre conectividad y desarrollo económico, conectividad y Producto Interior Bruto. Y es impresionante. La disponibilidad del NAP implica en la mayoría de los países africanos pues
impacto de más de 2 puntos de crecimiento en el Producto Interior Bruto. Se pueden imaginar lo que supone de generación de puestos de trabajo, etc. Empezamos, por lo tanto, ese reto ya compartido con los países africanos. ¿Cómo van a desarrollarse? La gran pregunta, ¿cómo van a desarrollarse todos estos países? Y era lo que también el expresidente Bill Clinton dejó claro, cómo se van a desarrollar si no tienen conectividad. Eso hoy en día es prácticamente imposible. Para desarrollar pues, la sanidad, la educación, la información, el comercio, incluso una mayor transparencia política de los regímenes políticos, se necesita estar conectado con el resto del mundo y el resto del mundo conectado con los países correspondientes. Empezamos a tener un reto compartido, a tener aliados en los países africanos. La presidenta de Liberia, la primera presidenta de países africanos elegida democráticamente, cuando visitó España el Día Internacional de la Mujer, me dijo: Liberia es un país de extrema pobreza, es un país que llevaba 15 o 16 años en guerra civil y en este momento pues, no tenemos forma de desarrollarnos, incluso el puerto de Monrovia no lo podemos utilizar porque hay un barco hundido en la bocana del puerto. Pero yo le pido a usted una cosa: cuando tracen el cable por la costa africana, acuérdense de Liberia. Es nuestra única esperanza de salir de esa extrema pobreza. Y cuando le pregunté, ¿por qué sabe usted que nosotros estamos trazando un cable? Y me dice, porque me lo dijeron en Boston. Esta es una señora formada en Harvard, en la famosa Universidad de Harvard, que está en Boston, y ahí le dijeron los proyectos estratégicos que nosotros teníamos y que ellos necesitaban para desarrollarse. También en Senegal tuvimos conversaciones con el presidente Wade, sumamente interesante y sumamente interesado de que también en Senegal se coloque para su distribución a los países limítrofes, desde tierra por cable, pues la alimentación de cable de fibra óptica. Lo mismo podría decir de Cabo Verde, de Ghana, el ACE, que es el Africa Connectivity Europe, es un consorcio que lo integran, lo forman 22 países, 21 países africanos y nosotros, el Cabildo de Tenerife, en el que ellos consideran que ese es el cable de la libertad africana. Y fue el mensaje cumbre de Nicolás Sarkozy hace 8 meses en la cumbre franco-africana. Es decir, nosotros vamos a apoyar ese cable que necesita África, que se llama el cable ACE, que entra y sale por Tenerife. Como ustedes se podrán imaginar, este proyecto no es nada sencillo. Por eso, pues nadie en principio creía en nosotros y sobre todo que creía en la posibilidad de que nosotros lo desarrollásemos. Y pues constituimos un pequeño, gran equipo formado para luchar con mucha ilusión y con mucho coraje intelectual. Era la lucha de un gran David contra un pequeño Goliat, mucho más pequeño que el bíblico y el Goliat mucho mayor que el bíblico. Fíjense ustedes que al otro lado teníamos a multinacionales, operadores como Telefónica, ONO, Orange, Telecom, etcétera, que son operadores, bueno, pues 1000 veces superior a lo que podríamos hacer nosotros. Por otro lado, los consorcios multinacionales para cables, pues Main One, Orange, Wax, ACE, Infinity, tampoco son tantos, son 8 o 9 en todo el mundo, pues se conocían entre ellos y tampoco les gustaba que unos extraños estuviesen ahí revolviendo o realizando sus propias estrategias. Por lo tanto, hubieron celos, hubieron influencias, hubieron fichajes escandalosos, lo que suelen ocurrir en estas cosas cuando uno molesta. Constructores de cable en el mundo hay 2. Además, cada convenio, contrato, acuerdo que firmábamos con estas grandes operadores o empresas a nivel mundial, primero que no eran en español, o sea, las negociaciones eran todas en inglés o en francés, en campo ajeno, jugabas en campo ajeno, pero además la primera cláusula era normalmente una cláusula de confidencialidad, es decir, lo que nosotros firmamos aquí no lo puede conocer sino usted y yo.
y no lo puede dar a conocer, con lo cual se pueden imaginar que esa información era difícil de contrastar, muy difícil de contrastar, si era verdad o no era verdad. Nosotros no lo sabíamos. Ellos, que formaban un grupo muy pequeño, pues ahí estaba la información y pues no salía hacia afuera. Por lo tanto, teníamos que tener un equipo con una capacidad negociadora importante, con una capacidad de sacrificio importante, con una calidad interdisciplinar. O sea, tenía que ser pues, con conocimientos jurídicos, con conocimientos económicos, con conocimientos tecnológicos y con, sobre todo, mucho coraje intelectual y capacidad de sacrificio. Y así empezamos a ejecutar los proyectos. Ese pequeño David, que estaba compuesto por 5 personas, uno de ellos lo oirán dentro de un momento, que es Carlos Alonso, por el otro lado, pues todas las grandes multinacionales. Pero de todo eso, de los proyectos actuales, cómo están, cómo se encuentran, no nos olvidemos que dentro de muy pocas semanas pondremos en marcha el NAP y con ello pues también todas estas cosas que hemos estado hablando de cables, de conectividad, de los operadores que podrán entrar en funcionamiento, de romper el monopolio, de esa nueva era en la que nosotros nos encontramos. Les hablará Carlos Alonso, que es el vicepresidente del Cabildo, uno de esas personas que componen el equipo que yo decía antes, que hemos conseguido vencer a Goliat. Así que, don Carlos, tiene usted la palabra. A lo largo de la historia económica de Canarias, el archipiélago ha sabido desarrollarse económicamente a través de, fundamentalmente, la explotación de su renta de situación, de su posición geográfica. Eso lo han hecho distintos sectores, como es el caso del sector agrícola, que produciendo productos de temporada los exportaba a Europa antes que el continente americano y eso le generaba una ventaja competitiva que generaba renta, empleo y bienestar en las islas. Ha ocurrido también con el sector del comercio, en donde como consecuencia de nuestra posición geográfica, pues los barcos mercantes que transitaban hacia América o hacia África también disfrutaban de esa posición geográfica de Canarias que se beneficiaba, por tanto, del avituallamiento de buques y de todas las actividades conexas al comercio. El turismo es el último ejemplo de ese proceso en donde, gracias a la cercanía de las islas a nuestros mercados de origen, a la península, al Reino Unido, a Alemania, al resto de Europa, Canarias disfrutaba una ventaja competitiva frente a otros destinos de sol y playa que a lo mejor no podían mantener durante todo el año la temporada alta, como es el caso del Mediterráneo, o estaban muy alejados, como es el caso del Caribe, para ser competitivos frente a nuestro destino. Eso es lo que el Cabildo quiere también desarrollar a través del proyecto ALIX en otros sectores. Aprovechar nuestra renta de situación, nuestra posición geográfica para un sector emergente, que ya es economía hoy, pero que será en el futuro muchísimo más relevante, que es el de las nuevas tecnologías, generar de esa manera renta en favor de las islas, renta, empleo, para que Canarias disponga de esa posición geográfica y de esa posición estratégica en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Internet se ha ido desarrollando a lo largo de estos últimos 30 años en un proceso en donde poco a poco se va concentrando el tráfico en una serie de nodos que en primer lugar nacieron en el norte de Estados Unidos, en el norte de América, después también en Europa, ha ido escalando posiciones en otras partes, como es el caso de, por ejemplo, el norte del continente sudamericano, y nosotros queremos que también en Canarias, a través del proyecto ALIX, podamos tener una posición que haga que Canarias se convierta en un centro de unión, un nodo de unión de los 3 continentes a través del desarrollo de las telecomunicaciones, que aumente la sociedad de la información, la penetración de la sociedad de la información en las islas, de manera que eso cree empleo cualificado y actividad económica en sectores que diversifiquen la realidad de la isla, de las islas, del archipiélago, y también servir de base para que empresas destinadas o que se desarrollan en el sector de nuevas tecnologías puedan operar en África, en Latinoamérica y en el resto del mundo desde Tenerife. Eso se consigue con el proyecto ALIX. ALIX es la raíz griega del término que en castellano conocemos como mar, y es la raíz del término alisios. En su día los alisios hicieron posible que Canarias
ocupara una posición central en el comercio entre Europa, América y África. Con el proyecto ALIX, con el desarrollo de los cables submarinos, nosotros creemos que Canarias debe jugar ese papel central de concentración del tráfico desde África hasta el resto del mundo desde Canarias. Y para desarrollar todo este proyecto, el Cabildo ha desarrollado un conjunto de infraestructuras que básicamente permiten ofertar a la isla y desde la isla al resto del mundo, fundamentalmente a la costa occidental africana, unas infraestructuras de primer nivel, que básicamente suponen, en primer lugar, el desarrollo de un data center, de un punto de acceso neutro, de un centro de datos que, con una inversión total de más de 25 millones de euros, que va a estar en servicio ya, en marzo de este año, va a permitir alojar de manera segura los datos y las informaciones y las aplicaciones que circulan a lo largo de Internet. También un conjunto de proyectos que van a permitir conectar mejor a la isla con el exterior, tanto Canarias con Península, proyecto Canalink, en el que participa el 50% del Cabildo y que va a conectar con un nuevo sistema de cables alternativos la isla con la península, la isla con Gran Canaria y Tenerife también con La Palma, junto a otro conjunto de proyectos en donde el Cabildo ha tenido una actitud muy dinámica para participar en el conjunto de proyectos que se están desarrollando, como ha comentado anteriormente el presidente, en la costa occidental africana. WACS, MST y ACE. En todos ellos el Cabildo, de manera directa o indirectamente, participa, de forma que nos hemos asegurado que los 3 proyectos principales que van a conectar África con el resto del mundo terminen parando también en el NAP. Y ya estamos también trabajando en el desarrollo futuro de la conectividad con América Latina, que sería la tercera pata que permite que ese proyecto de tricontinentalidad pueda desarrollarse. Supone participar en la ampliación de la capacidad de un cable existente del Atlantis, pero también participar en la concepción de un nuevo proyecto de cable que unirá a América Latina con Europa del Sur. Junto a estos proyectos de conectividad exterior, el Cabildo también quiere beneficiar a la población local a través de un proyecto de desarrollo de una red troncal que ya se está ejecutando y que va a terminarse de ejecutar a lo largo de este primer trimestre del año 2011 y que va a permitir generar un nuevo mercado de fibra en la isla y aumentar los servicios y el número de operadores que están presentes en Tenerife. Al final, en conjunto, una inversión de más de 110 millones de euros, inversión público y privada, que garantiza la creación de cerca de 1000 puestos de trabajo cualificados en la isla y, por tanto, un impulso decisivo a la participación de Tenerife y, por extensión, de Canarias en la sociedad de la información. Este proyecto supone revolucionar completamente la situación de la conectividad de las islas en relación con el exterior, tanto con la península como con el resto del mundo. Actualmente la conectividad está controlada por un solo operador que dispone de un sistema de cables básicamente sustentado en los cables internacionales que pasaban por las islas, tanto en dirección hacia Europa y hacia América como en dirección hacia África, los distintos SAT, el Atlantis, que de esa manera generaban un sistema de cables que nos permitían conectar a las islas con el resto del mundo, pero bajo el control de un solo operador. Esta es la foto de hoy, la foto de casi mañana, a lo largo de este año, es decir, de una inmediatez asombrosa, va a generar un panorama completamente distinto, un panorama en donde no vamos a tener restricciones porque sea un solo operador el que controle esas entradas y salidas y donde vamos a estar plenamente conectados con los proyectos de cable de futuro de África. No solo es que vayamos a tener más cables, que es muy importante, no solo es que vayamos a estar conectados a todos los proyectos africanos que se van desarrollando para conectar África con el resto del mundo, sino que además eso se va a hacer a través de una visión abierta, competitiva, que va a permitir de esa manera reducir significativamente los precios de conexión de las islas con el exterior. Este proyecto no tendría sentido sin el desarrollo de una infraestructura que va a permitir alojar a los datos y las aplicaciones que vayan a circular a lo largo de Internet. Ese proyecto es el NAP, el punto de acceso neutro, que va a estar ubicado en el sur de la isla, en Granadilla. Ya está en construcción. Bueno, quiero decir, ya está terminándose. En marzo de 2011 estará abierto, ya tenemos aproximadamente un 60% de la superficie total ocupada y permitirá revolucionar significativamente el negocio de las telecomunicaciones en las islas.
Este sistema, que está ideado de una manera redundante, con una alta capacidad, de manera que ante cualquier evento, ya sea climatológico o de cualquier otro tipo, pueda seguir funcionando, a pesar de que no exista energía en la isla, el NAP seguirá funcionando, va a permitir de esa manera asegurar la calidad y seguridad de los datos a lo largo de la red en la que va a estar integrado. Este NAP va a estar plenamente conectado con todos los cables que hemos ido viendo con anterioridad. Supone la puesta en servicio en una fase ulterior, una fase final de cerca de 7.500 metros cuadrados de suelo técnico, es una infraestructura muy importante que ya ha recibido el premio europeo al mejor data center del año y que sobre todo va a permitir ampliar las capacidades y las posibilidades de desarrollo de las nuevas tecnologías, no solo en Tenerife, sino en el conjunto de África. Es un proyecto que además es escalable en el sentido que modularmente va a poder ser desarrollado hasta alcanzar esa superficie total de 7.500 metros cuadrados, que además está concebido de una manera ecológica. El conjunto de energía que el data center consume es inferior a la energía producida en el data center y en el conjunto del ITER de fuentes renovables. Es el único caso, y por eso ha sido una de las razones que haya sido premiado, en donde el data center, el balance neto de energía es positivo para la generación de energías renovables. Al final vamos a tener una isla en donde, gracias a la iniciativa del Cabildo, el desarrollo del NAP y de la conectividad tanto local como exterior, entramos en una situación de círculo virtuoso, en donde el aumento de nivel y oferta de la infraestructura existente va a producir una reducción de los costes de conectividad, y tanto para empresas y hogares como para el conjunto de la población. Nuevos servicios y, por tanto, mayor penetración de la sociedad de la información. Eso va a dar lugar al desarrollo de infraestructuras de tecnología de la información y la comunicación de categoría mundial en la isla, y de manera que va a posicionar a Canarias y en particular a Tenerife de una manera muy preponderante, muy competitiva respecto al sector TIC internacional y en particular en la costa occidental africana. Eso va a dar lugar a un aumento del sector TIC en las islas, un aumento de la presencia del empleo cualificado y del número de empresas que se dedican al sector y, por tanto, un aumento de la diversificación del tejido productivo en las islas. Aumento, por tanto, de la participación del sector TIC en el PIB, en la producción y en el empleo. Y ello va a dar lugar a una mayor demanda de conectividad que van a demandar esas nuevas empresas y, por tanto, una mayor demanda de infraestructuras de telecomunicaciones, lo cual va a completar el círculo y entrando, por tanto, en una nueva etapa en las islas. Una nueva etapa en las islas que ya es realidad, a partir de este año, en donde vamos a tener más operadores de telecomunicaciones, vamos a tener más servicios de telecomunicaciones, más usuarios se van a beneficiar de este proyecto, vamos a tener más contenidos digitales, más empleo cualificado, más calidad en los servicios de telecomunicaciones, más capacidad para los usuarios en la conexión a banda ancha y un menos precio. Muchas gracias.